la resurrección de Cristo. Dice Isaías 53:11: después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimente. Queremos, Padre Santo, en esta mañana agradecerte. Gracias por tu palabra, Señor Jesús, que va a ser el día de hoy expuesta. Utiliza mis labios, Señor Jesús, mis cuerdas vocales, para que pueda transmitir tu mensaje el día de hoy. Señor, que tu iglesia el día de hoy pueda sentirse victoriosa, pueda sentirse, Señor, que realmente tú has vencido la muerte, tú has vencido nuestra muerte espiritual, nuestra muerte eterna, Señor Jesús. ¿Cómo no agradecerte? Hoy, Señor, domingo de resurrección, recordamos, Señor, no solamente aquí en Esperanza Eterna Plena, sino alrededor del mundo, Padre Santo, aquella muerte y aquella resurrección de tu Hijo amado, que lo entregó todo en la cruz, y luego al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Gracias, Señor Jesús, por esa victoria. Y esa misma victoria es entregada a tu iglesia, Señor, a través de las generaciones. Y esperamos con anhelo, Señor, aquel día en que tú resucitarás desde el primer hombre, Señor Jesús, creado del polvo de la tierra, hasta el último hombre, Señor, que haya muerto en aquel día, Señor. Lo resucitarás y viviremos, como dice ahí, lo hemos leído. Viviremos contigo, Señor, unidos para siempre. Gracias, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ha resucitado. Amén. Vamos a ver el día de hoy, pues, algunas cosas interesantes que la Biblia presenta, ¿no? Primero, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:4, habla acerca de la resurrección de Cristo. En el contexto de aquel tiempo, los escritos del apóstol Pablo fueron los primeros escritos que surgieron en la época. Luego vino los evangelios, ¿no? Porque los testigos de la resurrección de Cristo, el cual también escribió Pablo, dice, iban poco a poco muriendo ellos y tenían que dejar un legado, un escrito, un texto, y por eso nacieron los evangelios. Pero Pablo también, él se había encargado de conocer a esas personas que habían sido testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Y Pablo comienza diciendo, en base al testimonio que aquellas personas, dice, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya vamos a ver a qué se refiere. Ya cuando salen los evangelios, en Mateo 12:40 dice, porque estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo curioso es que Cristo no estuvo en realidad 3 días y 3 noches, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Miren aquí. Bueno, antesala, nuestro Señor dice que murió un viernes, ¿no? Ese día era viernes, dice, y los judíos se preparaban para el descanso del día sábado que estaba a punto de empezar. Es decir, más o menos viernes entre las 5 de la tarde, más o menos. Entre las 5 y las 6, porque dice unos minutos antes de las 6 empezaba el día de reposo. Entonces, más o menos entre las 5 de la tarde, dice, ya se estaban apresurando, preparando el cuerpo del Señor. Era un viernes por la tarde, ¿correcto? Entonces, técnicamente, nuestro Señor estuvo viernes, sábado y el amanecer del domingo. Ahí están los 3 días, aunque no los 3 días de 24 horas, ¿no? Pero ¿por qué razón? El apóstol Pedro justamente da esa razón del por qué. Dice en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, y ahí están. Por cuanto era, ¿qué dice? Imposible que fuese retenido por él. O sea, técnicamente tenía que estar 3 días y 3 noches, o sea, 24 horas, 3 días. Pero como dice, era imposible que la muerte lo retenga, por cuanto era el Hijo de Dios. Dios mismo, ¿sí?, estuvo ya hablando en nuestro lenguaje un día y medio. Un día y medio, ¿no? Viernes por la tarde, sábado todo el día y hasta el domingo el amanecer. 5 y media de la mañana, dice,
ya el Señor había vencido a la muerte. Entonces, vamos a ver el día de hoy el primer evento de la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que ocurrió durante la resurrección de Cristo? Primero dice, cuando Él estuvo en el Hades, ¿sí? Cuando Él estuvo en el Hades, Él bajó, dice, a predicar su victoria a los espíritus encarcelados. Esto está en 1 de Pedro 3:18, dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Lo mataron, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar, dice, su victoria a los espíritus que estaban presos, porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados? Es la pregunta que hasta el día de hoy los teólogos tratan de responder. Bueno, hay dos respuestas, las cuales se cree que hayan sido estas dos circunstancias que ocurrieron, ¿sí? Los espíritus encarcelados, como dice ahí, fueron esa humanidad que vivió desde Adán hasta Noé, ¿correcto? Y que en el diluvio toda esa raza humana murió, ¿sí? Lamentablemente, como dice ahí, esa raza humana murió en desobediencia. Pero dice, tanta fue la misericordia de Dios que fue a predicarles a esa generación que no tenían ley, que no tenían como nosotros las sagradas escrituras, ¿sí? Que no tenían como en el tiempo de los judíos la ley de Moisés después del diluvio. Ellos no tenían nada, no hubiese quien les predicase, aunque dicen Noé fue el predicador de ese tiempo para que la gente se arrepienta, pero nadie se arrepintió, dice, en totalidad. O sea, toda una generación se perdió. Los únicos de aquellos millones y millones de seres humanos, ¿sí?, que vivían en aquel tiempo, los únicos que se salvaron fueron 8. ¿Quiénes fueron? Noé, su esposa y sus hijos. Y las 3 nuevas, 8 personas. Fueron los únicos que se salvaron. Entonces se perdió toda la generación. Por eso se cree que Cristo, dice, fue a predicar para ver a quiénes de ellos podían de alguna forma redimirlos. De alguna forma redimirlos. Porque fue toda una generación que se perdió. La segunda respuesta que dan justamente los teólogos es que predicó el Evangelio, dice, a los muertos. Eso lo encontramos en 1 de Pedro 4:5. Dice, pero ya tendrán que darles cuenta a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí está, miren. Para eso anunció Cristo la buena noticia aún a los muertos. No está hablando de personas vivas que están muertos espiritualmente, no. Está hablando de muertos, los que ya han partido de esta vida. Dice que Cristo bajó allá a predicar, dice, el Evangelio a esa humanidad, ¿sí? Para que después, dice, de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus, que dice, puedan vivir con Dios. Aquí hay un misterio, un poco medio oculto, ¿no?, que Dios revelará. Miren lo que dice al final. Para que de alguna forma, dice, sus espíritus puedan vivir con Dios. No está diciendo que toda esa generación que se perdió por su desobediencia van a ser salvos y ir al cielo. Está dando a entender más o menos que desde ahí, desde ese lugar, van a sufrir una reforma, porque Cristo les predicó el Evangelio para que ellos también puedan vivir con Dios. Hay una reforma en su espíritu, ¿no? Son misterios que de repente todavía no nos ha permitido revelarlos, pero tanta fue la misericordia de Dios que a esa generación Jesucristo también bajó a la parte más baja de la tierra a predicar el Evangelio de nuestro Señor. El segundo evento de la resurrección de Cristo es que ocurrió la resurrección de los santos como primicias. Esto sí ocurrió. ¿Quiénes son esos santos? Los que nacieron después del diluvio
adquirieron la ley de Moisés hasta Jesucristo. Dice, Cristo también descendió a ellos a corroborarles el Evangelio, y ellos sí resucitaron cuando Cristo resucitó. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mateo 27:5. Jesús, miren, Jesús dio nuevamente un grito fuerte, que dice, murió. Al instante, dice. ¿Al instante de qué? De su muerte. O sea, cuando Jesús dijo, en tus manos, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, murió. Dice, ahí, al instante, después de haber hecho eso, ¿qué ocurrió? La cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, y miren, y las tumbas se abrieron, y muchos del pueblo de Dios, en otra versión dicen los santos, se abrieron, y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron, ¿qué dice? Resucitados, miren, al instante. ¿Cómo habrá sido eso, no? O sea, al instante el Espíritu del Señor bajó, corroboró el Evangelio de esa gente, y enseguida resucitaron. Ahora, esto de repente humanamente nosotros no lo entendemos, ¿no, Pastor Marcelino? Nosotros humanamente no lo entendemos. Pero esto también se puede corroborar, ¿cómo? Mediante otro pasaje. ¿Recuerdan cuando Pablo dijo cómo va a ser nuestra transformación? ¿Recuerdan cómo va a ser nuestra transformación cuando nos vayamos al cielo con Él? No, el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierra los ojos. ¿Cuánto se demora en abrir y cerrar los ojos? Ni un segundo, hermanos. Por eso dice ahí, al instante. O sea, al instante que Jesús murió, en un abrir y cerrar de ojos, descendió al sepulcro, confirmó el Evangelio en esa gente que estaba en el seno de Abraham, y los resucitó, los dejó. Eso, hermanos, yo lo llamo ciencia de Dios. Son misterios. Son secretos que Dios todavía tiene. A nosotros nos ha revelado algo, pero ahí está. Y miren, ¿y qué ocurrió después de la resurrección de ellos? 53. Después de la resurrección de Jesús, dice, dejaron su tumba. Es decir, ellos también resucitaron, estaban ahí en sus tumbas 3 días. Es un misterio, ¿no? ¿Qué harían 3 días ahí en la tumba ellos ya resucitados? De repente acomodando los huesos, ¿no? Porque estirando, sí, yo me imagino, no puedo ir más allá, no puedo revelar más. Y después de 3 días, dice, ellos también se levantan de la tumba con Cristo. Y para cómo no solamente se levantan, ¿qué hacen? Van, dice, a la ciudad santa de Jerusalén, y se le aparece a mucha gente. ¡Wow! O sea, la iglesia primitiva, hermanos, fue testigo de la resurrección de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Aarón, del profeta Isaac, de Elías. Bueno, Elías no murió. Y de todos esos santos, dice, de todos esos santos que habían muerto, dice, resucitaron. O sea, eso me ha sido de repente un poco de miedo, ¿no? Porque ver a alguien que ha resucitado, primero ver que las tumbas están aquí, ¿qué pasó? Todas las tumbas están aquí abiertas. Y de repente vieron al rey David resucitado. Vieron a Abraham resucitado. Vieron a Jacob resucitado. Ahora están como echando el 8 por lo. ¿Han visto echado el 8 en el capítulo de los espíritus chocarreros, no? Ahora están persiguiendo a la gente ahí con el miedo al ver a tanta gente resucitada. Pero la pregunta es, y esto nomás revela hasta ahí el pasaje, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con esas personas? Exacto, ¿qué ocurrió con esas personas? Ya resucitaron. Bueno, otra vez los teólogos tratan de ahí de romperse la cabeza. Claro, y creen que cuando Cristo ascendió a los cielos, ellos también fueron levantados. Hay pasajes que sugieren eso. Vamos a verlo a continuación. Miren lo que dice Pedro 3:18, ¿no? Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Cristo no era culpable y
y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Se da a entender que los llevó. Hay otro. 1 Pedro 4:6. Para eso anunció Cristo la buena noticia aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. O sea, en la presencia de Dios. Son misterios que no sabemos qué exactamente ocurrió, pero que sí relata que cuando Cristo resucitó, no resucitó solito. Se vino, dice, trayendo a santos que habían muerto en el pasado. Esos fueron los dos eventos que ocurrieron. Ahora vamos a ver los beneficios de la resurrección de Cristo. ¿Qué beneficio trajo a nuestras vidas, hermano? Ya chévere, Cristo venció la muerte, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, ¿no? Por 40 días estuvo predicando, testificando aquí a los vivos, testificando de que Él había vencido la muerte, resucitado, tiene las llaves del abismo, ya chévere. ¿Y qué más? Espíritu Santo. Exacto, vamos a ver a continuación. Primero, hermanos, uno de los beneficios de que Cristo haya resucitado es que ahora nosotros, esta nueva humanidad que a partir de Cristo se cuenta, ¿sí? Por eso es el antes de Cristo y el después de Cristo. Una humanidad anterior a Cristo, ojo aquí, ese detalle también hay que tomar en cuenta, y una humanidad cambiada, transformada, trabajada por el Espíritu Santo después de Cristo. Eso quiero que entiendan el día de hoy, ¿sí? La humanidad anterior a Cristo, hermanos, era una humanidad muy diferente a la nuestra, por si acaso. Era una humanidad muy diferente. ¿Sabe cómo Pablo describe a esa humanidad? Hijos de ira. ¿Y qué es ser hijos de ira? Gente sanguinaria, hasta el cuentan, hermanos. Gente sanguinaria que tuvo que, miren, llegar al extremo de que Dios tuvo que exterminarlos por un diluvio y luego utilizar a Israel para exterminar a esa gente. Hermanos, esa gente era tan sanguinaria que ofrecían a sus hijos recién nacidos a un Dios falso, los quemaban, dice ahí. Era un Dios así que tenía las manos, le ponía encima ahí al bebé, aquí el fuego, y ahí veían cómo el bebé se sancochaba. Mírenme. Y eso a veces uno no entiende. ¿Por qué los juicios de Dios cayó a esa gente, esa humanidad antes de Cristo? Pero cuando ya Cristo viene, vivimos el tiempo de la gracia, la humanidad comienza una transformación paulativa. Quiero que entiendan eso. Comienza una transformación paulativa. Una vez conversando con mis estudiantes saliendo del seminario, cuando era profesor, analizamos justamente la humanidad antes de Cristo y la humanidad después de Cristo. Y llegamos a la deducción: ¿por qué a nosotros se nos dio la bomba atómica? ¿Por qué no a esa humanidad antes de Cristo? Porque eso sí habían apretado el botón hace rato. A pesar de que tenían los mandamientos. Exacto. No, estamos hablando de las otras naciones, no Israel. Las otras naciones. Las otras naciones no tenían los 10 mandamientos. Aunque sí parecidos, pero a pesar de eso, como claro, a pesar de eso, la gente era muy, pero muy sanguinaria. Ellos se hubieran apretado el botón. Por eso a esta humanidad sí se nos revela otro tipo de ciencia, otro tipo de tecnología. Y aunque ahorita estamos orando a Dios que ni Putin, ni Irak, ni Israel, ni Estados Unidos aprieten el botón para autodestruirnos, ¿no? Pero esa humanidad antes de Cristo sí lo hubiera hecho hace tiempo. Es más, hay vestigios, ¿no? Se cree por ahí que antes de Adán existió una humanidad que sí murió bajo un hecatombe. Exacto. Porque dice, hay sectores de la tierra donde hay radiación como si una bomba atómica, una bomba nuclear, hubiese explotado. Esa humanidad sí hubiese explotado. Entonces quiero que entiendan eso. Antes de Cristo la humanidad era muy diferente, eran hijos de ira literalmente. Pero a partir de que Cristo muere y resucita, la humanidad comienza un tiempo de gracia, un tiempo de trabajar su corazón, un tiempo de conocer el perdón.
la misericordia, la gracia, el amor. Y esa humanidad fue trabajada, por eso ya no con la venganza, la ira, el ojo por ojo, el diente por diente, sino ahora el perdón. Así como Cristo perdonó, también vosotros, ¿qué dice? Deben perdonar. Antes de Cristo, después de Cristo. Quiero que entiendan eso, por favor. Entonces, a partir de la resolución del Señor, nos dio que dice: dones, ministerios, unidad, conocimiento, perfección. ¿Qué dice? La plenitud de Cristo en nosotros. ¿Qué pasajes dicen eso? A continuación, Efesios 4:8 dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso es otro pasaje para entender que esa humanidad que resucitó con Cristo se la llevó. Subiendo, dice, ¿no? Llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. ¿Cuál es el don especial? El don del amor. Pablo dijo: si yo hablase en lenguas y no tengo amor, ¿qué dice? No sirve, nada soy. ¿No? Nada que le canto a la pelada, sin ti nada soy. No. Sin el amor de Dios, dijo Pablo, nada soy. Soy como un címbalo que retiñes, que hace ruido. No hace armonía, sino ruido. ¿Sí? Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes, ¿qué dice? A las partes más bajas. ¿Está hablando en plural o singular? Plural. Eso quiere decir, hermano, que debajo de nuestro planeta hay todo un ecosistema. Que lamentablemente eso se ha limitado a la ciencia ficción, es lamentable. Pero la palabra de Dios dice que existen las partes más bajas de la tierra. No sabemos qué, porque la ciencia misma no quiere investigar. Se dice que en el siglo pasado unos rusos estaban explorando, dice, buscando petróleo justamente en las partes de Siberia. Dice. Y dice que tanto habían penetrado, dice, por encontrar petróleo, que el sensor, dice, del taladro comenzó a tiritar. Dice, el calor se expandió de así, rápidamente. Dice. Los grados Celsius crecieron rápidamente, como si hubiera un sol debajo. ¿Sí? Entonces pararon, dice, la perforación, pero tanto fue el calor que eso les llamó la atención, que bajaron, dice, un micrófono para escuchar la tierra, dice. Y oh, sorpresa, en vez de escuchar los sonidos de la tierra, escucharon voces de seres humanos gritando con desesperación. Ahí está. Pero dice, como descubrieron eso, no quisieron investigar más, y ahí quedó la investigación. Porque les dio miedo y no saben también, pues, qué es lo que hay allá, ¿no? Mejor dice tapadito, no se ve más bonito. Entonces, miren lo que sigue diciendo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí va lo excelente, ¿sí? Hasta que algunos, todos, ¿qué dice? Lleguemos a qué? A la unidad. Hermanos, no vale la pena pelear. Tenemos que llegar todos, que dice, a la unidad de la fe. Segundo, ¿qué tenemos que llegar? Al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso venga a estudiar, hermanos. Bueno, esto es una parte nomás. Se dice que esto lo perfeccionaremos allá, en la otra vida también. Pero miren, desde aquí ya comienza el conocimiento. Y por cierto, hermanos, están invitados el día martes. El pastor Milton los invita cordialmente. Algunos hermanos que han estado no asistiendo, bueno, por alguna razón se conoce, pero por favor, el martes otra vez volvámonos a reunir, ¿sí? Éramos como 37 personas y ahora estamos solamente 17. Bueno, algunos están de viaje en Quito, otros han estado dedicados a salud. Esperamos este martes otra vez
alcanzar el número adecuado. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Y recordemos, hermanos, el maestro es el pastor Milton. No siempre tenemos esa calidad de profesor. Así que por favor, este martes, 7 de la noche, quedamos todos invitados. Pero no solamente el conocimiento, sino también a qué tenemos que llegar. ¿A un qué? A un varón perfecto. Esto no excluye a las mujeres, por si acaso. En este caso, las mujercitas, varona perfecto. A un varón perfecto. ¿Y ese varón perfecto a qué? A la medida ¿de qué? De la plenitud. ¿De quién? ¡Wow! Vamos a ser semejantes en toda su plenitud, tal como Él es, así también vamos a ser nosotros. Miren ese misterio. Miren ese misterio. ¿Qué es plenitud? Felicidad, muy bien. Llegaremos a la felicidad de Cristo. ¿Qué es plenitud? Llegar al máximo. Exacto. Llegar al máximo, a lo máximo de Cristo. ¿Qué más? Plenitud. Excelencia, luz, ¿qué más? Una vida plena, profunda. Una satisfacción. Una satisfacción, ¿no? Una vida completa en Cristo Jesús. Miren, ahí es la meta. Por eso algunos dicen que en esta vida no alcanzamos la plenitud de Cristo. La alcanzaremos ¿a dónde? Allá. Por eso la canción Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un lugar, hogar de hogar. ¿Qué más? Más allá del sol. Cuán gloriosa la mañana, cuando venga a ver, las naciones unidas, ¿cómo qué? Ahí está la unidad. Bienvenida, no habrá necesidad, plenitud. Ahí está. Ni el sol dará su luz, ahí ya todo a felicidad, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, ¿qué más? Para siempre será Plenitud. Pero ¿cuándo? Más allá. Esto solamente es un abrir de boca, un saborcito, ¿no? Algo chiquito para saborear lo que realmente va a ser la plena felicidad que viviremos allá. Amén. Eso ¿quién lo produjo? La resurrección de Cristo. Segundo, resucitaremos a semejanza de Él. ¿Qué, pastor? Vamos a resucitar con barba, ¿no? No, con pelo largo, con 1,80 m, 1,90 m. Oiga, ¿ustedes han escuchado la historia de... Se ríe Elías con la mano. Ahí no Jesús, hermano. ¿Han escuchado ustedes la historia del manto de Turín? Sí. El manto de Turín. Miren, se cree que eso es la figura de Cristo que está ahí. Bueno, no se sabe si se acierta si lo es o no es. Aunque dicen los últimos análisis científicos ya no lo están haciendo humanamente, sino ahora con inteligencia artificial. ¿Y sabe lo que ha votado? Lo primero, que sí, la sábana data de 2000 años atrás. O sea, coincide con la época de Cristo. Porque en los estudios que hicieron los humanos dijeron que no, esto es de la Edad Media, dijeron. Era de 800. Exacto, solamente 800 años. Era reventado, Sí. reventado. Pero la inteligencia artificial dice que ya ha revelado que sí, coincide con 2000 años atrás. ¡Pah! Los científicos sí se cayeron, así como Condorito, para atrás. ¿Y dónde lo encontraron? Esto es una historia que otro día podemos contar. Pero ahí hay una imagen, una figura. ¿Sí? Y se ha descubierto también, dice que para que eso se haya podido dar, es como si ese cuerpo hubiese emanado como una fotocopiadora una luz. Así. ¿Cómo habrá sido, no? Esto es un misterio loco. Y por eso, desde el cuerpo se emitió esa luz y por eso quedó impregnada
En el manto. La inteligencia artificial también dijo que esa imagen no es falsa. No es falsa. Lo que sí no ha dicho es cómo se dio la imagen, pero bueno. No sabemos. Es un misterio que queda ahí. Pero la Biblia dice que resucitaremos a semejanza de Él. Vamos a ver lo que la Biblia sí dice. Primera de Juan 3:2. Queridos hermanos, nosotros ya somos, pero la vida eterna ya comienza desde ahora. Ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, si mediremos lo mismo, seremos más flaquitos, ¿no? Pero miren lo que dice ahí. Sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, ¿qué dice? Nos pareceremos a Él. ¿A qué edad resucitó Cristo? 30. Entonces vaya haciéndose ya idea de que a esa edad usted va a resucitar. A esa edad usted va a resucitar. ¿Qué edad tiene resucitar? A esa edad no va a ser a los 33. Y los que han muerto más jóvenes. A esa edad. Igual. Por eso dice ahí, nos pareceremos a Él. Todos, toda la humanidad, desde Adán hasta el último humano. A esa edad. Porque lo veremos como Él es en realidad. Miren lo que dice otro, Filipenses 3:21. Nuestros débiles cuerpos, o sea, esta materia que está aquí, ¿sí? Esta carne débil, será destruido, o sea, va a morir, se va a volver polvo. Así que vaya comiendo bien para que cuando vaya a la tumba los gusanitos tengan que saborear. Pero miren lo que dice, pero Él los transformará en cuerpos ¿qué? ¿Como quién? O sea, ese cuerpo resucitado será semejante al cuerpo resucitado ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo fue el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios 15:6, ¿qué dice? Después apareció a más de 500 hermanos. Miren ese misterio. En un abrir y cerrar de ojos, a 500 personas. Oye, ¿cómo habrá sido eso, no? Quizás todos habrán estado reunidos y los 500 y... No. Fue diferentes partes. Ese cuerpo glorioso tendremos nosotros también. Por eso algunos teólogos ya lo que sigan un poco, ¿no? Desvariando, ¿no? Dicen que tanto será ese cuerpo que tendremos, dicen que podremos trasladarnos así de un lugar a otro. Este era un autor gringo. De Londres, dice, a Estados Unidos, en un abrir y cerrar de ojos nos trasladaremos. Bueno, la ciencia algo quiere imitar. ¿Cómo se llama esa? La teletransportación. Que ya por si acaso dice que la ciencia está logrando hacer. Ya ha teletransportado, dice, un cabello de un lugar a otro, pero en el mismo lugar de estudio. Pero ya ha logrado teletransportar. ¿Cómo? Eso sí no explica la ciencia cómo, pero sí dice, ya ha logrado tomar un cabello de un lugar a otro. Pero Cristo ya se adelantó 2000 años atrás. Es el cuerpo que tendremos, que ya se está haciendo realidad. Todavía la ciencia va poco a poco descubriendo cómo hacerlo. Y no va a ser comercializado, porque todo lo que en este mundo la ciencia descubre lo comercializa, ¿sí? Ahí no, ahí tendremos, Dios nos confiará ese cuerpo que nos trasladaremos de un lugar a otro en un abrir y cerrar. Otro, miren lo que dice Lucas 24:31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él dice, imagínense aquí hablando entre nosotros, ¿no? Estamos conversando bonito como los días jueves, los días martes, los días viernes, ¿no? Estamos comiendo en el refrigerio y de repente la Nancita, ¡La Nancita! Mírenme, la potestad que va a tener ese cuerpo de desaparecer así. Pero hay otra cosa aquí. Jesucristo aclara que cuando Él desapareció no es porque sea un fantasma, sino es porque tiene un cuerpo glorioso. Miren lo siguiente. Lucas 24:36. Todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos. O sea, apareció vuelta aquí. No desaparece, sino que
aparece. Y los saludó, reciban la paz de Dios. Todos se asustaron muchísimo, dice, porque claro, imagínate, estamos conversando aquí y ¡pum! Aparece la nave del pastor Víctor. Jesús, María, José de Dios, como los católicos otra vez todos. Aparece, y así apareció Jesús. Todos se asustaron muchísimo, dice. Muchísimo. ¿Cómo es asustarse muchísimo? Hasta pálidos se habrán quedado, ¿no? Del miedo. Pero que ahí dice, ¿no? Porque creyeron que era ¿qué? Un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta creer? Dice, miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Tóquenme, mírenme, soy yo. Y ahí está. Los fantasmas no tienen carne ni huesos. Oye, el cuerpo resucitado también tiene ¿qué? Una carne y un hueso. Tiene estructura ósea. Eso es un misterio. ¿Y cómo hace para desaparecer el hueso? Un cuerpo transformado. Un cuerpo glorioso. Ese mismo cuerpo vamos a tener. Pero entonces significa que sí existen fantasmas. Puede ser, pero ese no es el tema hoy. El tema es que Cristo ha resucitado y ese cuerpo nos va a dar a nosotros. Miren, hay nada que automóvil, que carro, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Lucas 24:41. Pero ellos, dice, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús le preguntó, miren, ¿tienen algo que comer? Ellos le dieron ¿qué? Un pedazo de pescado asado. ¿Y Jesús qué dice? Lo comió. Oye, ¿cómo será ese cuerpo, no? Que también puede comer. Convertirá toda esa comida, ¿no? Porque nosotros, bueno, del proceso la desechamos, ¿no? Por la mañana a las 6 de la mañana. ¿Cómo será ahí, dice? Quizás aprovechará todos los nutrientes, qué sé yo, bueno, habrá algún sistema digestivo, no sé. Es un misterio literalmente de Dios que a uno le hace pensar y razonar. ¿Qué tipo de cuerpo es ese? Que puede comer y miren no cualquier cosa. Puede ser, ¿no? Entonces, comió, dice, un pescado asado. Nada que fritadas, hermanos. Nada que hornado, ni ceviche de calamar. Un pescadito asado, y está comprobado por la ciencia también que el pescado es el mejor alimento porque contiene, ¿qué contiene? Omega, el mejor nutriente para nuestras vidas. Miren, todos esos misterios, ¿no? Y claro, saltan una serie de preguntas ahí. Seguimos. Pablo describió todas estas cosas que hizo Jesús, que fue resucitado como un cuerpo espiritual. Se siembra el cuerpo animal, se resucitará, ¿qué dice? Cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual es correspondiente a un espíritu vivificante, correspondiente al segundo hombre, que es el Señor del cielo. Eso también. Este cuerpo, hermanos, también está comprobado científicamente que fue creado o que existe para esta realidad, para esta tierra, este suelo. Cuando el ser humano sale de su hábitat, está en el espacio, por ejemplo, está flotando ahí, exacto, el cuerpo comienza a deteriorarse, más bien deteriorarse, las extremidades. Por eso dice que ellos están haciendo ejercicios para que no se atrofien, dicen, sus extremidades. Aquí dice que este cuerpo está apto ¿para qué? Para el cielo, el celestial, lugares celestiales, porque traerá, dice, la imagen celestial para que ese cuerpo resucitado herede ¿qué? La incorrupción, el reino de Dios. Y para finalizar, mis hermanos, el último y más importante beneficio, aparte de todo lo que hemos visto, es que la resurrección de Cristo produjo eso en nuestras vidas. ¿Qué produjo? Miren lo que ocurrió. 1 Corintios 15:21. Así que ya ven, tal como la
en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos, que dice, ha comenzado. ¿A qué se refiere que ha comenzado? No que a partir de Cristo ya no hay cementerio, no se entierra a la gente, no se está refiriendo a eso. ¿Ha comenzado en dónde? Aquí y aquí. Porque nosotros estábamos muertos espiritualmente, alejados de Dios, no teníamos comunión con Él. Por eso Pablo dice, la resurrección de los muertos ha comenzado porque por medio de Jesús, así como todos mueren en Adán, todos los que pertenecen a Cristo, ¿qué dice? ¿Qué recibirán? Una vida nueva, un cambio de mente. ¿Cuál es nuestra vida nueva, hermanos, que hemos recibido en Cristo? ¿Alguien quiere testificar una vida nueva? ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Cómo es su vida después de Cristo? Usted de repente cambió automáticamente, una transformación. Puede ser que sí, unas personas testifican eso, otros están en un proceso de cambio. Sea lo uno o sea lo otro, sea la transformación automática o el proceso de cambio, es por la gracia que Cristo ha impartido en los seres humanos. Por eso dice, un cambio de vida, recibirán una vida nueva. Y Pablo conocía eso, porque si antes la humanidad era hijos de ira, ahora han alcanzado a ser, por la gracia de Dios, hijos de misericordia. Porque la misericordia de Dios es para siempre. Amén. El cambio físico, hermanos, es un reflejo del cambio espiritual. Por Cristo entró la Anastasis. ¿Has escuchado el nombre de Anastasia? Viene de ese griego. ¿Qué es Anastasis? Es la transformación de vida, un cambio total en los humanos que están muertos espiritualmente, los resucitó espiritualmente. ¿Para qué? Para obedecer en vida a Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, esto no se hubiera hecho. Seguiríamos, dijo Pablo, muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Seguiríamos siendo hijos de ira, que solo nacemos para el juicio, el castigo de Dios. Pero ahora no. Como Cristo ha resucitado, la gracia del Espíritu Santo nos ha alcanzado, ha transformado nuestra mente, va transformando nuestro corazón. Poco a poco nos vamos acercando a esa luz que es de Cristo, todo por la resurrección de nuestros. En Cristo todos los humanos volverán a tener vida y recibirán una vida. Pónganse de pie.